El día de hoy vamos a trabajar lo que son estructuras de datos, la parte de pilas en informática y laboratorio 3. Tenemos un ejemplo en la parte izquierda, perdón, donde vamos a observar lo que es una pila con los métodos push y pull, y en la parte derecha tenemos las torres de Hanoi, donde se puede observar que se van almacenando los datos o se van sacando cada una de las piezas desde el último elemento que está ingresado en la torre y se va moviendo uno tras otro. Es decir, que no puedo mover todo un bloque o sacar todo un bloque y pasar al otro lugar, ¿no? Comenzamos con la definición. Una pila P es una estructura lineal tal que las inserciones, las consultas y las eliminaciones solo se permiten en un único punto. La pila puede no tener datos. A esta situación se denomina una pila vacía. Las pilas son estructuras denominadas LIFO, las in first of, que significa el último en entrar es el primero en salir. Nombre que hace referencia al modo que se accede a los elementos. En la parte derecha vamos a tener una pila de libros, ¿ya? Entonces, esta pila de libros ha sido insertada uno a uno. Y si yo quiero acceder a un libro de esa pila, tengo que proceder a alzar o quitar de la pila un libro tras otro. No puedo hacerlo de un bloque total. Existen operaciones que se pueden realizar con pilas, a esas se les denominan operaciones básicas. Esas son las push y pull. Las push me sirven para insertar, es decir, agregar un elemento al final de la pila, y el pull me permite eliminar, es decir, leer y eliminar un elemento del final de la pila. En la parte izquierda tengo una pequeña pila que está almacenada con números enteros, 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo la parte del next o la parte base que está apuntando a null, que esa es la referencia base. Y también tengo los métodos de inserción y de eliminación. El push de inserción y el de eliminación es el de pull. Veamos un ejemplo básico de cómo poner los datos 3, 5 y 1 en una pila vacía. Para lo cual yo necesito tener una pila vacía. Tengo la pila vacía de esta forma, como pueden observar. Tengo un pequeño espacio donde no tiene ningún elemento. Yo voy a insertar el primer elemento, que es el número 3, en esa pila vacía. Entonces, lo inserto. Luego procedo a insertar el segundo dato, que es el 5, que va a ir encima del 3, por lo cual voy a tener esta expresión que es 3 y 5. Y voy a proceder a insertar el último dato, que es el 1, que se va a insertar arriba del 5. Y voy a tener esta pila, donde el primer dato es el 3, el 5 y el 1. A estos tres datos se los denomina que elementos adicionados en la pila. Estamos apilando tres datos en la pila. Vamos a tener que el dato ingresado, el primer dato ingresado es el número 3, el segundo dato va a ser el 5 y el tercer dato el 1. Ejemplo número 2. En este ejemplo vamos a insertar el dato 9 en la segunda posición con una pila de datos, es decir, una pila que ya está llenada. Vamos a tomar en cuenta el ejemplo número 1, donde yo tengo una pila 3, 5 y 1. Esta pila tiene tres datos. Si yo quiero proceder a insertar el 9, voy a tener que insertarlo en la segunda posición, en este caso en el 5. Para tal evento, lo que tengo que hacer es ir sacando uno a uno los datos. En otras palabras, el dato a sacar, el primero a sacar va a ser el último que he ingresado en la pila, es decir, el 1. Sacamos el 1 y vamos a obtener una pila de este tipo.
que ya se ha eliminado totalmente, se ha borrado el número uno y me ha quedado solamente el... Seguimos sacando elementos porque tenemos que sacar el 5 para adicionar el 9 porque el ejercicio me dice adicionar en la segunda posición. Entonces vamos a sacar el 5. Al sacar el 5, la pila me queda de esta forma. Solo tiene un dato ingresado, que es el primer dato, que es el 3. Y ahí encima del 3 yo tengo que adicionar el dato que me han dado en el ejercicio, que es el 9. El 9 debe insertarse en esa posición. Entonces voy a utilizar el método push, donde yo lo voy a insertar. Cada elemento que he ido sacando, he ido eliminando el 1 y el 5, he usado el método pop, que es el de eliminación. Y cuando yo quiero insertar datos, utilizo el método push, que es para adicionar elementos en una pila. De esta forma yo tengo que proceder a hacer la programación. Pero nosotros, cuando hagamos la programación de pilas, vamos a tener en cuenta dos aspectos, bueno, tres aspectos. El primer aspecto es el que es muy importante que cuando yo haga un programa, no debo perder los valores. Y para tal evento debo manejar punteros que apunten al primer elemento de mi pila. Segundo aspecto es que debo tener en cuenta que las inserciones y borrados de una pila se hacen siempre de un extremo. Como han observado en la parte superior, yo saco del elemento que se encuentra arriba, que es la cabecera donde no se encuentra cerrada mi pila. Es como si tuviera una abertura. Entonces, de esa abertura yo empiezo a sacar los elementos. Entonces, tomo en cuenta esa observación. Y la tercera característica es que yo no voy a manejar números como lo he manejado en el ejemplo anterior o en los dos ejemplos anteriores, sino es que yo para almacenar información voy a manejar un nodo. Y un nodo se lo representa de la siguiente estructura, es como si fuera una fila con dos columnas. La primera columna va a abarcar el aparcado o el espacio de lo que es el dato. Ese dato puede ser un tipo de dato entero, real o cadena. Y también puede almacenar una clase. Esta clase puede ser mochila, cuaderno, lápices u otra clase. El siguiente es un puntero, es el que me va a apuntar al nodo siguiente. Es como como tener una dirección de dónde estoy yendo. Tómense en cuenta que en este tipo de programas de pilas voy a trabajar de forma dinámica, que quiere decir tener de forma dinámica, que no voy a tener mm, un límite de datos a almacenar específico. Este se va a ir acumulando de acuerdo a mis recursos que yo tenga dentro de la memoria de mi computadora. Para tal evento, yo voy a tener la siguiente estructura cuando yo quiera apilar nodos. Es decir, en programación tomaremos en cuenta que cada dato que yo voy a utilizar o almacenar lo voy a hacer dentro de un nodo y donde tenga el siguiente va a apuntar al nodo base. Como observan, yo tengo un nodo base o el primer elemento que está dentro de mi pila es un nodo donde tiene un dato y tiene como característica en la parte de siguiente tiene null. Ese es mi primer elemento. El segundo, como pueden observar, es un dato y no tengo sino es la palabra null en el apartado donde es el puntero, sino se está directamente una flecha apuntando al null. Ese es el direccionamiento o ese es el puntero que me está haciendo referencia al siguiente nodo. Un ejemplo más claro para entender esta parte, es decir, cuando yo quiera utilizar una pila en programación, voy a tener lo siguiente, una pila vacía donde va a estar
un nodo donde no esté nada, esté completamente vacío, y su siguiente va a estar apuntando a nulo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero adicionar los elementos del primer ejemplo que estaba, que es el 3, el 5 y el 1 en una pila vacía, yo voy a poder o voy a tener que crear un nodo que me permita em, hacer el apilado. ¿Ya? En este nodo, yo voy a tener que ingresar el dato, que en ese caso es el número 3, y el siguiente va a apuntar a no. Como es el primer dato a adicionar en lo que es mi pila, lo que voy a tener que hacer es hacer un reemplazo. Donde está el nodo, donde está mi pila vacía, donde no hay nada, donde mi nodo está en dato vacío y tiene el apartado de que es siguiente a null, ahí voy a reemplazar el dato del nodo que he creado, ¿ya? Que va a ser 3 como dato y como siguiente null. ¿Ya? Lo estoy reemplazando. Sobre esta base de nodo, voy a crearme otro nodo y voy a hacer que se adicione dentro de esa pila. Entonces, este nodo que estoy creando, el nuevo nodo que estoy creando, tiene como dato el número 5. Y el 5 es el dato que está en el nodo. El siguiente es el dato que está apuntando a null, pero ahora tengo que hacer que apunte al nodo que está en la pila. Entonces, lo que yo voy a hacer para que apunte esa situación es hacer que su siguiente, que el nodo siguiente directamente se enlace con el nodo de mi pila, ¿ya? Haciendo una instrucción utilizando el método push para que se haga esa conexión, ese enganche. Para el tercer elemento me voy a crear igual un nodo, un nuevo nodo, y ese nuevo nodo va a tener como dato el número 1 y su siguiente va a apuntar a null. Cuando yo haga la inserción a mi pila, se va a adicionar encima del 5. Entonces tengo que hacer que en la pila esté el dato número 3, el dato número 5, el dato número 1, pero sus punteros tienen que adicionar al siguiente. Es decir, la base es el 3 que está apuntando a null. Sobre esa base se ha puesto el 5, pero ese 5 está apuntando su siguiente al al nodo del dato 3, que es a null. Y el 1 está apuntando su siguiente al nodo de dato 5. Están haciendo un enganche, se están entrelazando como si fuera una cadena. Por lo cual yo voy a tener en la pila 3 nodos apilados con números enteros. Paso a la siguiente estructura, que son los diagramas de clase y de flujo, para que nosotros podamos programar, hacer nuestra codificación. Entonces vamos a partir por la clase que necesitamos, la clase base, que es el nodo, donde ya les dije que anteriormente el nodo está representado por una fila con 2 columnas. La primera columna almacena el dato, la información, y la segunda columna almacena lo que es el siguiente. Por lo cual, yo voy a tener el siguiente diagrama de clases. Nodo es la clase que hace referencia a esa estructura que ya le he mencionado. Tiene como atributos el dato. Ese dato, como le dije, podría ser un tipo de dato entero, podría ser un dato de tipo real, una cadena y también puede ser una clase. El siguiente, como han visto, tiene que ser como un encadenamiento, por lo cual tiene que apuntar a la misma clase, o tiene que ser del tipo de la misma clase, es decir, nodo. Ya he creado mis dos características o mis dos atributos y empiezo a la codificación de los métodos. El primer método que tiene que haber en toda clase es el constructor. Y el constructor de la clase nodo se la va a realizar de la siguiente forma.
El constructor, tomemos en cuenta, recordemos que tiene el mismo nombre de la clase y en este caso es un constructor por defecto porque no tiene parámetros de entrada. ¿Qué hace este constructor? Inicializa en los valores más básicos o en los valores que no tienen un valor fundamental o un valor mm, preciado, es decir, si fuera un dato de tipo numérico, comenzaría en aquel valor donde no me altera mi proceso y es en este caso, tanto en los números reales y enteros, el dato que no va a afectar, que no tiene un valor significativo es el cero. Entonces nosotros, nuestro dato, para el ejemplo, vamos a hacer que sea o inicialice en el valor cero. El dis punto siguiente es el que va a apuntar al nodo. Entonces, como es la base, va a ser null. Vamos a hacer que apunte a null. Y ahí terminarían lo que es nuestro constructor nodo. Vamos a tener los métodos gets, dato, que me va a retornar el valor que tiene el atributo. En este caso, el atributo que me va a retornar va a ser el dato de tipo entero. Entonces, por eso también es una función que me devuelve un entero. El set dato es aquel que va a modificar el atributo dato, por lo cual necesita un parámetro de entrada. Por eso está entre paréntesis int dato. Recordemos que este int dato puede cambiar de acuerdo al tipo de dato con el que he creado mi atributo dato. Puede ser string, puede ser int, puede ser char, también float o double. Y hasta puede ser una clase. Puede ser libro, cuaderno u otra clase. Entonces, ahí lo que voy a modificar en vez de int va a ser el tipo de dato que yo quiera trabajar o la clase que yo quiera almacenar, la información que quiera almacenar en el apartado de datos. Y como es un método que va a modificar el atributo, va a ser de tipo procedimiento, por eso lleva void. Set siguiente es el que me va a devolver el valor de lo que almacene el atributo siguiente. En este caso me va a devolver un nodo, ¿ya? Un nodo en sí. Un, todo este, mm, todo esta estructura. Y el set siguiente es el que va a modificar el atributo siguiente, es decir, tiene que recibir un nodo para que se pueda reemplazar en el atributo siguiente. Y este también es de tipo procedimiento, ¿ya? Al igual que el set dato, igual va a ser de tipo procedimiento. Ya tengo lo que es un nodo, ya tengo mi estructura de mi diagrama de clase, ya tengo lo que es mi constructor y ya he generado lo que es el get dato y el set dato, set siguiente, set get siguiente. Entonces ahora puedo proceder a realizar mi diagrama de clase de una pila, ¿ya? Tomemos en cuenta que una pila es de esta forma, visualmente, lo voy a representar de esta forma, y la pila tiene los siguientes atributos. Tiene en el inicio, es donde me va a apuntar dónde está comenzando, y también tiene el tamaño, ¿ya? ¿Cuántos datos estoy almacenando en la pila? Entonces, como estoy creando recién mi pila o como voy a crear recién mi pila, tengo que tener un diagrama de clases y ese sería su diagrama de clases. Es decir, la pila va a tener como atributos inicio y tamaño. El tamaño es fácil porque me está haciendo referencia a una cantidad específica y una cantidad entera, por lo cual el tamaño va a ser del tipo de dato entero. Pero el inicio no va a ser un tipo de dato, sino va a ser una clase. Y va a ser la clase nodo, la clase que hemos creado anteriormente. ¿Ya? Entonces voy a tener dos atributos, inicio y tamaño.
los cuales me van a ayudar a trabajar con estos dos valores, estos atributos van a ser los métodos. El primer método que voy a crear, ya les decía, son los constructores. Entonces, dentro de este tengo el constructor pila por defecto. ¿Qué quiere decir por defecto? Que no tiene parámetros. ¿Cómo va a ser mi constructor pila? Mi constructor pila va a tener un dis.inicio que está haciendo referencia al atributo inicio que va a ser igual a null. ¿Qué era el atributo inicio? El atributo inicio, recordemos que es de tipo nodo. Entonces, como es un nodo, lo que vamos a hacer es crear un nodo, almacenar en la pila un nodo que sea null. Ya, entonces estamos diciendo que no va a tener nada. Y el tamaño va a ser igual a cero porque no hay ningún valor. Solamente estamos creando un espacio donde estamos diciendo que voy a almacenar un nodo y que no tiene nada, y por lo cual su tamaño también va a ser cero, no hay nada en, ese, en esa pila, es cero. Entonces ya tengo mi pila, tengo el nodo almacenado en la pila, pero es un nodo vacío, no tiene nada, y tengo el tamaño que es cero. Comenzamos con el siguiente método. El siguiente método es preguntar si mi pila está vacía. No es preguntar, no es hacer un método que me devuelva verdadero si mi pila está vacía y me va a devolver falso si la pila está llena. Tengo dos formas de hacerlo. Primero observemos la primera forma, que es utilizando una condicional. Entonces, como va a ser una función, es vacía, me va a devolver un valor booleano, entonces voy a colocar boolean es vacía. No tiene parámetros de entrada, no voy a colocar ningún parámetro de entrada. Y voy a preguntar con un if, ¿no? Voy a preguntar si this.inicio es igual a null. Si es igual a null, como vemos en nuestra pila, significa que está vacía. Y en este caso me va a dar como valor verdadero true. Si en el caso no estuviera vacía y estuviera con algún dato, el this.inicio igual a null me va a dar falso. Ya me va a decir falso. Tienes un valor almacenado. ¿Ya? Hay una forma más corta. Es llevar todo lo que está dentro de mi if dentro de el return. Es decir, boolean es vacía, y dentro de un proceso solamente voy a colocar return, entre paréntesis, this, punto inicio, igual a null. Ese igual es el que hace la comparación, ya está comparando. Y el valor que me va a devolver va a ser booleano, va a ser true o false. No va a ser ni cero ni uno, porque en ese caso tendría que generar otro tipo de método. ¿Ya? En este caso estoy generando de dos formas, lo que es vacía, que me devuelve un valor booleano. Tómese en cuenta que solamente debo programar uno de ellos, no puedo programar los dos. Solo puedo programar uno de los dos métodos. O bien lo hago con el if, o bien solo con el que tiene return. No puedo hacer los dos métodos en un programa. Una vez realizado este método, voy a hacer el getTamaño. El getTamaño para este ejercicio o la función getTamaño es un método que me va a devolver un dato entero, por eso es int getTamaño, no tiene parámetros de entrada y el único proceso que se realiza es el que me va a devolver el this.tamaño, el valor que tiene almacenado en tamaño. Y en esta ocasión tamaño tiene valor cero, ¿ya? Entonces tiene valor cero. Hasta aquí estamos observando que mi pila va a almacenar nodos. Se está asociando con la clase nodo. Entonces está trabajando dentro de una clase, estoy trabajando otra clase, ¿ya? Entonces, espero que se haya entendido hasta aquí cómo vamos a ir trabajando lo que son las pilas. Lo vamos a hacer de forma dinámica, reitero. Vamos a trabajar los recursos de la computadora. No va a tener una cantidad exacta de elementos almacenados en la pila, sino se va a ir almacenando de acuerdo a nuestros recursos.
¿ya? Nos vemos la siguiente clase, en listos para programar en el lenguaje de programación.